Imagínate esto, un tema caliente, controversial, que toca las fibras de la historia, la política y los intereses globales, pero que también impacta las vidas reales de miles, si no millones, de personas. Esto no es solo un debate político, es una pelea por la dignidad, por la soberanía, por un sueño que sigue vivo a pesar de los bloqueos, las sanciones y las manipulaciones mediáticas. No te vayas porque lo que viene es explosivo y lleno de verdades que pocos se atreven a contar. Hablemos de Cuba, un país que ha resistido por décadas la presión de Estados Unidos, un bloqueo económico que lleva más de 6 décadas y que ha sido descrito como un intento deliberado de asfixiar una economía entera. Ahora, con la decisión reciente de Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, muchos se preguntan, ¿es esto un gesto sincero o simplemente un movimiento político para dejar un legado en sus últimos días como presidente? Y lo más importante, ¿cuánto durará este cambio con Donald Trump preparado para regresar a la Casa Blanca? Primero, hay que entender qué significa estar en esta lista. No es solo un título vergonzoso, es un mecanismo que restringe severamente las finanzas, el comercio y la capacidad de cualquier país de desarrollarse económicamente. Cuba ha sufrido esto desde 1982, cuando fue incluida por primera vez bajo la administración de Ronald Reagan. La excusa: supuestos apoyos a grupos revolucionarios en América Latina. Sin embargo, no había pruebas concretas, solo acusaciones vagas que servían para justificar un control más estricto sobre la isla. Luego llegó Barack Obama, quien en 2015 sacó a Cuba de la lista como parte de un esfuerzo por normalizar relaciones. Pero como todo en política estadounidense, esta decisión fue revertida por Donald Trump en 2021, pocos días antes de dejar la Casa Blanca. Ahora, Biden ha dado un paso similar al de Obama, sacando a Cuba de la lista. Pero aquí viene lo interesante: esta medida entra en vigor en 45 días. Es decir, Trump tendrá tiempo suficiente para revertirla antes de que siquiera se implemente. ¿Coincidencia? No lo creo. Mientras tanto, ¿cómo afecta esto al pueblo cubano? Sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo significa que se levantan algunas sanciones, como la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses no puedan demandar a Cuba en tribunales por expropiaciones pasadas. También podría facilitar ciertas transacciones financieras. Pero, como dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, esto es una decisión en la dirección correcta, aunque tardía y con un alcance limitado. El bloqueo económico sigue intacto, y las sanciones que Trump implementó en su mandato han dejado heridas profundas en la economía cubana. Por otro lado, hay un elemento mediático que no podemos ignorar. Los grandes medios de comunicación han jugado un papel clave en demonizar a Cuba. Desde historias de médicos esclavos hasta protestas magnificadas con imágenes sacadas de contexto, la narrativa siempre busca pintar a Cuba como un país en caos. Pero, ¿qué hay de la verdad? Mientras Cuba enviaba brigadas médicas a ayudar a países durante la pandemia de COVID-19, muchos medios occidentales calificaban estas acciones de propaganda o explotación. Sin embargo, para quienes recibieron esa ayuda, la historia es completamente diferente. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos para Cuba, también ha sido golpeado severamente. La inclusión en la lista de terrorismo disuade a los viajeros internacionales, quienes temen represalias de Estados Unidos si visitan la isla. Antes del recrudecimiento de las sanciones, Cuba recibía millones de turistas cada año, generando empleos y oportunidades. Ahora, muchas de esas calles vibrantes y llenas de vida parecen fantasmas del pasado. ¿Y qué podemos esperar con la inminente llegada de Trump? Bueno, ya conocemos su historial: más sanciones, más presión y más medidas para asfixiar a Cuba. Con figuras de línea dura como Marco Rubio y Mauricio Claver Carone en su equipo, es probable que veamos un recrudecimiento de las políticas hostiles hacia la isla. Estas personas no solo ven a Cuba como un enemigo político, sino como un objetivo personal en su agenda ideológica. Pero aquí está el punto crucial: la resistencia de Cuba no se puede medir solo en términos económicos o políticos. Es una resistencia moral, cultural y social que ha desafiado al imperio más poderoso del mundo durante más de medio siglo. Desde la Revolución de 1959, Cuba ha demostrado que no se doblegará ante las presiones externas, y esta decisión de Biden, aunque limitada, es un reconocimiento de esa resistencia. Así que, para cerrar, la pregunta no es solo cuánto durará Cuba fuera de esta lista, sino qué tan lejos está dispuesta a llegar la comunidad internacional para poner fin a un bloqueo injusto y añadir un poco de humanidad a la política global. Porque, al final del día,
Esto no se trata solo de gobiernos y sanciones. Se trata de personas, de familias, de un país que sigue luchando por su derecho a existir en sus propios términos. Y esa, mi gente, es una pelea que vale la pena seguir contando.